Buenas tardes, queridos, queridas colegas. Qué alegría volvernos a encontrar. Qué lindo recibimiento. Muy buenas tardes, Victoria. Un gusto volverte a tener con nosotros en este Buenas ciclo de tardes. conversatorios que hemos denominado los desafíos de la educación actual. Este es el tercer conversatorio que tenemos en este año 2022, y bueno, estamos acá todos para escuchar y después intercambiar algunas reflexiones respecto del aprendizaje post pandemia, algunas llaves. Así que bueno, ahora invito a Patricia a poder decir algo sobre tu currículum. Te agradezco que estés con nosotros, que seas bienvenida. Le damos también la bienvenida a todos los docentes que nos están acompañando. Seguramente todos vamos a disfrutar de tu presentación y después de intercambiar algunas reflexiones con vos. Así que muchísimas gracias. Es un gusto para nosotros poder tenerte nuevamente aquí en Salta, aunque sea a la distancia, pero hablando con nosotros. Bueno, bienvenidas, bienvenidos, les agradezco muchísimo. No sé si ahora hablaba Patricia o me sumo yo porque por ahí hay algún problema técnico. Capaz que Patricia sí está Estoy con... muteada, estaba muteada, ahí estabas estoy. muteada. Suele pasar, suele pasar. Suele pasar. Saludos de nuevo, buenas tardes a todos y todas las colegas. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Y leo brevemente y rápidamente, así ya nos quedamos a compartir con María Victoria. Su currículum, que seguramente todos conocemos porque hemos leído sus libros, porque hemos compartido otros encuentros con ella a través de otros espacios compartidos. Entonces, María Victoria Bregú es licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires, es especialista y magíster en Gestión Educativa por la Universidad de San Andrés, tiene una diplomatura en Tecnología y Educación de Flaxo, tiene amplia experiencia docente y se desempeñó como coordinadora pedagógica, directora y capacitadora de equipos directivos y docentes de diferentes niveles educativos. Es coautora de los libros Mejorar la Escuela, acerca de la gestión y la enseñanza, La educación ayer y hoy y mañana, sí, construir una buena escuela, herramientas para el director, el decálogo para la mejor escolar, directores, líderes en acción, transformando la escuela, equipos directivos sin distancia y aprender a ser directora. Este público, María Victoria, está constituido por equipos directivos de los diferentes niveles obligatorios. Así que te damos la bienvenida nuevamente y te dejamos junto a todos los presentes. Bueno, muchísimas gracias, Salta querida. Un honor y un orgullo para mí estar acá. Como decíamos antes de recibirlos, ojalá pudiera estar ahí presencialmente, extraño mucho esa querida provincia, pero bueno, estas cosas que tiene la tecnología de permitirnos acortar las distancias, se lo vamos a agradecer siempre, ¿no? De estar cerquita. Esto lo descubrimos en el 2021, en el 2022 claramente, en el 2020, ¿no? Así que bueno, esto llegó para quedarse y bueno, nos permite acortar un poco las distancias, así que un placer para mí estar acá. Agradecerles mucho, mucho la invitación y también agradecerles a ustedes que han venido, que siempre digo, ¿no? Me conmueve enormemente que un jueves a las 6 de la tarde, después de haber trabajado todo el día, sigan con ganas de sumarse, de capacitarse, de abrirse a la reflexión, a pensar con colegas. Bueno, a mí eso
no sé, me llena de esperanza y me sigue conmoviendo día a día estas ganas de seguir juntándonos a pensar, ¿no? Como dice Tere Punta, de ser un todos pensando, como dice Teresa Punta, la querida colega de la provincia de Chubut, ¿no? Así que bueno, bienvenidas, bienvenidos, y les cuento un poquito cómo pensamos la propuesta para hoy. Vamos a trabajar con una presentación que va a ser como una especie de guía, así que no es que nos vamos a quedar atados a esa presentación, pero sí como una especie de mapa de recorrido para no perdernos en el camino. Y después vamos a tener un breve momento de ejercicio, donde vamos a poner un poco de manos en la masa, donde las voy a poner a trabajar un poquito, y después le vamos a dedicar el último rato a poder conversar y que ustedes planteen preguntas. Y como es medio difícil hacerlo en simultáneo, les propongo que mientras yo voy conversando y planteando algunas primeras ideas, ustedes vayan anotando, ya sea en el chat o en sus apuntes, las reflexiones o preguntas que les vayan surgiendo, y después las recuperamos. No las voy a poder recuperar en simultáneo porque es medio difícil a nivel logístico, sobre todo cuando somos tantos, pero sí los vamos a recuperar después, así que no dejen de escribir, ya sea en sus apuntes o en el chat, las reflexiones o preguntas que les van surgiendo, y después les prometo que las vamos a ir recuperando. Bueno, entonces, esta es un poco la propuesta. Voy a compartir mi presentación. Ahí supongo que ya la estarán viendo. ¿Es así? Sí, profe, se ve. Sí, profe. Bueno, buenísimo. Bueno, le pusimos de nombre las llaves de la pospandemia. Estábamos pensando con el equipo esta cuestión de los aprendizajes de la pospandemia, y las llaves es una linda metáfora para pensar en cuántas puertas se pueden abrir a partir de lo que aprendimos en este tiempo, un tiempo no exento de dolores, ¿no? No queremos romantizar la pandemia como algo, como una oportunidad de aprendizaje, sino que sabemos muy bien que ha sido muy costoso para muchos de nosotros y que también ha dejado muchas secuelas, sobre todo en nosotros y también en nuestros alumnos, ¿no? En niños y en jóvenes, en adolescentes, con un costo muy alto, y el momento post pandemia o esta era que se abre ahora es un momento quizás para poner una pausa y pensar sobre algunas cuestiones. Por eso nos gusta la idea de pensar las llaves, pero también sabemos que hay algunos candados en ese proceso, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar partiendo de algunas metáforas. Con quienes ya nos conocemos, ya saben que me gusta mucho pensar en metáforas, ¿no? Pensar en imágenes, pensar en canciones. Por eso también elegir, me parece que hay un micrófono que está abierto y que está como acoplando un poquito el sonido. A ver si, ahí está. Por eso también elegimos esta canción, ¿no? La canción para abrir, quizás el que se sumó más tarde le contamos que abrimos con una canción. Ahí están los enlaces de dos versiones de la misma canción de Abel Pintos, de La Llave, que tiene mucho que ver con el tema que vamos a trabajar hoy, ¿no? De llaves y también de soledad, que muchas veces la soledad tiene mucha relación con el rol de los equipos de conducción, ¿no? Y esta es un poco la idea, ¿no? De pensar todas estas cuestiones, pero no solo pensarlas intelectualmente o con bibliografía o con conceptos teóricos, que también los vamos a compartir hoy, sino también desde imágenes, desde cuentos, desde canciones, y por eso está Alicia en el País de las Maravillas acompañándonos como metáfora, ¿no? De puertas que se abren y también de túneles y también de recovecos que nos cuesta encontrarle la salida. Todo esto pasa un poco hoy en la función directiva, y por eso es interesante pensarla a la luz de algunas imágenes o metáforas y también canciones. Hay una frase que escuchamos un montón hoy en día y que es: ya no somos los mismos, ¿no? Ya no somos los mismos. Y la pregunta es si sí seguimos siendo los mismos, o cuánto se ha movilizado, o cuántas rupturas se han generado a lo largo de este tiempo, y sobre esto vamos a pensar un poquito hoy a partir de todas estas cuestiones. Avísenme si voy muy rápido, ahí sí no tengan miedo de detenerme o de abrir el micrófono o de planteármelo, porque por ahí a veces en el afán de compartir muchas ideas y reflexiones, por ahí estoy yendo muy rápido, así que me lo señalan en ese caso, ¿no?
Bueno, ¿por qué Alicia? Creo que ya compartimos con muchos de ustedes alguna vez este párrafo de Alicia en el País de las Maravillas, que a mí me parece interesante como disparador para pensarnos, ¿no? Porque Alicia le pregunta al gato, ¿quieres decirme, por favor, qué camino debo tomar para salir de aquí? Y el gato le pregunta, eso depende mucho de a dónde quieres ir. Y Alicia dice, poco me preocupa dónde ir. Y el gato le contesta, entonces poco importa el camino que tomes. Y pensar en este parrafito de Alicia, y por eso elegí también esta imagen para unir los distintos ítems que quería compartir con ustedes, tiene mucho que ver con el aquí y ahora y con el hacia dónde queremos ir, ¿no? Con la famosa pregunta del cómo estamos y cómo queremos estar, o hacia dónde queremos ir. Entonces, tengamos este párrafo acá como una referencia de la importancia de tener muy claro el hacia dónde y también tener muy claro el aquí y ahora, que es la realidad institucional de cada una de nosotras, ¿no? Y esas son las condiciones institucionales con las que contamos, las necesidades contextuales que tenemos que priorizar y que nos van a ir marcando el hacia dónde queremos ir. Algunas preguntas que me parecía interesante plantear. Y no sé si han escuchado hablar de las preguntas esenciales. Este es un concepto que tomo de Carol Tomlinson. Me gusta mucho, mucho el título de preguntas esenciales, porque las preguntas esenciales hablan del grado de profundidad de una pregunta que nos invite a profundizar, a problematizar, que no siempre tiene una única respuesta, y mucho menos una respuesta binaria de qué es esto o esto otro, sino que es mucho más complejo, ¿no? Estas preguntas esenciales son preguntas, dice la autora, que invitan a pensar, que nos desafían cognitivamente y que no hay una sola manera, ¿no?, de responderlas. Entonces, ¿cuáles son algunas de estas preguntas esenciales que elijo compartir con ustedes y que vamos a tratar de entre todos también encontrar algunas respuestas? Y la primera es, ¿qué aprendimos en este tiempo y qué de todo eso queremos y podemos sostener? Yo digo que sostener es casi más difícil que iniciar buenas prácticas, ¿no? Sostenerlas en el tiempo. ¿Cómo nos cuesta a los equipos de conducción sostener las acciones que emprendimos, ¿no? Estamos casi siempre inmersos en esta lógica acumulativa de agregar, pero ¿cuánto nos cuesta sostener algunas de las prácticas que vemos que están dando resultado, ¿no? La segunda pregunta, que es como vital y prioritaria hoy, es cómo enseñamos para que todas y todos los estudiantes aprendan, ¿no? Todas y todos pueden aprender, pero no todos de la misma manera. ¿Cómo enseñamos y qué descubrimos en estos años respecto a estas puertas de entrada que tenemos que ir abriendo con cada uno de nuestros estudiantes? ¿Cómo acercamos a los y las estudiantes a problemas genuinos, reales, significativos, que valgan la pena? No sé si conocen un libro de Pepe Menéndez, un colega español. Es un libro que sacó en el año 2020, creo, o el año pasado. Bueno, 2020, ahí está la cita, Escuelas que valgan la pena. Y la propuesta de Pepe Menéndez ahí es cómo se transforma el contenido escolar en algo dotado de sentido, ¿no?, para nuestros alumnos, que tenga relación con la vida, que nos ayude a vivir mejor, que sea una propuesta humanizadora. Y hoy más que nunca, ¿no?, después de la pandemia o en el contexto también de esta pospandemia. Una pregunta clave que también me parece esencial es cómo usamos el tiempo de clase. Esta es una pregunta que a mí me interpela desde hace mucho tiempo, ¿no? Cómo usar y cómo cuidar, cómo proteger el precioso tiempo de clase con el docente, ese momento de encuentro privilegiado que tenemos con los estudiantes, y que en la pandemia nos dimos cuenta cuán precioso era ese tiempo, ¿no? Cuando no lo tuvimos, nos dimos cuenta cuán necesario, cuán precioso, cuán importante y cuán irreemplazable era ese tiempo de clase. Pero también nos dimos cuenta que muchas veces usábamos en ese tiempo precioso algunas propuestas o actividades
que no nos necesitaban a nosotros presencialmente, ¿no? Y que nuestros alumnos podían resolver autónomamente. Y la pregunta entonces es, ¿cuál sí es el tiempo de valor agregado de la clase, ¿no? Y cómo cuidarlo y protegerlo. La otra pregunta que surgió con mucha fuerza también en este contexto es cuál es el valor agregado hoy, en una era en la que ya la escuela perdió el monopolio de los saberes, como dice Castel, ¿no? Hoy ya no tenemos el monopolio en la transmisión de los saberes, y entonces, bueno, aparecen todas estas corrientes que dicen que es el fin de la escuela, que entonces ya la escuela va a ser reemplazada por Internet, y nos dimos cuenta en la pandemia más que nunca cuán necesaria, ¿no?, era la escuela. Entonces, hoy surge esta pregunta, y entonces, ¿cuál es el sentido de la escuela hoy que ya no tiene ese monopolio en la transmisión del saber? Y la última es cómo logramos que todas estas ideas, transformaciones, propuestas que doten a la escuela de sentido, impacten en toda la escuela y no solamente en prácticas aisladas que dependan de la buena voluntad de uno o dos docentes, ¿no? Y acá nos vuelve la pelota a nosotros como equipos de conducción. ¿Cómo hacemos para que todo esto atraviese a la institución y no quede limitado a algunas aulas, a unas prácticas aisladas, ¿no? Y esto se logra cruzando la gestión pedagógica con la gestión institucional, y esto tiene mucho que ver con nuestro rol como equipos de conducción. Por supuesto que no son todas las preguntas esenciales, son algunas que elegí para compartir y para guiar la conversación con ustedes. Hay muchas más y seguramente ustedes tienen muchas otras preguntas que las y los interpelan hoy en día. Después las podemos compartir y sumar, y me las puedo llevar también para compartir con otros colegas, así que bienvenidas otras preguntas que ustedes también quieran ir sumando. Ahí veo en el chat que se mueve y me muero de ganas de leerlo, pero si lo hago ahora voy a interrumpir mucho el hilo de la conversación, así que me encanta que se esté como moviendo ahí, pero después prometo que lo retomamos, ¿no? ¿Qué aprendimos y qué vale la pena sostener? Dice en el siguiente candado. Vieron que los candados están como abiertos, ¿no? Es también como una imagen de esperanza, ¿no? De poder destrabar algunos de estos candados. Acá quería compartir con ustedes un parrafito de una nota que escribió una colega, Valeria Odetti, hace muy poquito, en el diario Infobae, que se llama ¿Qué nos pasó cuando volvimos? Y este párrafo elegí para compartirlo con ustedes, donde dice: sobre finales del 2021 y más fuertemente en 2022, quedó claro que no podíamos volver al 2019, pero tampoco podíamos sostener lo que habíamos hecho en 2020, y que articular lo mejor de los dos mundos era una tarea mucho más compleja que lo que podíamos imaginarnos. Ni los estudiantes ni nosotros éramos los mismos, estábamos cansados, nos costaba recuperar viejas rutinas, habían cambiado muchas prioridades y, la organización de la vida cotidiana eran diferentes. Muchas personas no habían podido adaptarse, y aún aquellas que lo hicieron traían un costo emocional alto. Es decir, que volvimos a encontrarnos, pero sin el tiempo para reconocernos y pensarnos en esa transformación, sin tiempo para analizar y pensar qué había pasado y cómo queríamos o podíamos seguir. No sé si se sentirán ustedes identificados, identificadas con ese párrafo. Yo cuando lo leí, mucho de esto me hizo verme en un espejo, ¿no? De muchas de estas cuestiones donde volvimos en el 2022 diciendo, bueno, acá entonces ya aprendimos muchas cosas, y cuando estuvimos otra vez, ¿no?, en el día a día escolar, nos dimos cuenta que era mucho más complejo de lo que pensábamos, y que es verdad que no éramos los mismos, pero que hay una tendencia permanente de la gramática escolar o del núcleo duro de la escuela a volver atrás con algunas conquistas que habíamos tenido en este tiempo, ¿no? Sobre esto me parece interesante detenernos a pensar, porque no tuvimos el tiempo, como dice Valeria Odetti, de reconocernos y pensarnos en esa transformación y reencontrarnos, ¿no? Y darnos cuenta de quién es quién en esta nueva etapa, ¿no? Entonces, la pregunta es qué aprendimos y qué de todo esto queremos y podemos sostener, y me parece que hay dos ideas que son interesantes acá con respecto al que aprendimos y que sería interesante cuidar como un tesoro, ¿no? La primera es
que innovar es alterar el orden de los elementos que apagan el deseo de aprender. Esto lo decía Axel Rivas en el 2017. Es una bella definición de lo que es innovar. Alterar el orden de los elementos que apagan el deseo de aprender, ¿no? Nos dimos cuenta en estos años que podíamos encender algunas llamas que desplegaban o permitían ese deseo de aprender. Insisto mucho con que no estoy intentando romantizar ese periodo tan complejo y tan difícil y también tan atravesado de desigualdades que hoy todavía estamos viendo y cuyas consecuencias también vamos a seguir viendo de acá en adelante, ¿no? Pero sí nos dimos cuenta que algunas cosas que nos parecían muy difíciles, algunas innovaciones que nos parecían muy difíciles de lograr, forzadamente quizás las pusimos en práctica y descubrimos algunas cosas, descubrimos algunos pequeños tesoros en esas innovaciones que fuimos encontrando. Y descubrimos también que se podía hackear, como dicen los autores, ¿no? Que se podía intervenir en ese núcleo duro de la escuela, en esa gramática escolar que cuesta tanto transformar, en pos de construirlas en escuelas, como dice Lila Pintos, intelectualmente desafiantes y emocionalmente significativas, ¿no? Creo que todos nosotros nos desesperamos y nos desvelamos en estos años por ver de qué manera podíamos lograr conmover, motivar, acercar a nuestros alumnos y sobre todo con tantas diferencias, ¿no? También fue muy clara la diversidad de los alumnos y la diversidad de estrategias que teníamos que desplegar para llegar a todos, porque no todos estaban en las mismas condiciones. Y algunos cómo que fuimos descubriendo en este tiempo tuvieron que ver con el aprender a priorizar, ¿no? Esto también lo veníamos diciendo mucho desde antes de la pandemia, el famoso menos es más, y salir de la lógica acumulativa, del suponer que siempre más es mejor, y empezar a preguntarnos qué menos, ¿no? Cómo armar un currículum minimalista, como decían los especialistas, que esté dotado de sentido, ¿no? y que favorezca la comprensión profunda de aquellos contenidos que son los que consideramos irrenunciables. Este priorizar, que nos cuesta tanto a los docentes y nos cuesta tanto a los directivos también, porque nunca sabemos cómo hacer ese recorte, ¿no? Como siempre, igual cuando armamos una capacitación y queremos poner toda la carne en el asador, ¿no? Y uno dice, bueno, pero si es todo termina siendo nada, porque nos vamos con un montón de ideas, pero muy superficiales. Entonces, este priorizar, que fue una exigencia en estos años, nos enseñó a tomar decisiones didácticas, ¿no? A decir, bueno, a ver, cuáles son las decisiones que vamos a tomar sobre estos contenidos, y ya no correr para llegar con el programa, sino más bien preguntarnos con quiénes queremos llegar a fin de año y cómo, ¿no? Si queremos llegar con el programa cumplido o si queremos llegar con alumnos que hayan comprendido algunos contenidos básicos relevantes y significativos. También pudimos pensar mucho sobre el uso de las preguntas en clase, ¿no? Y acá hay un título de un libro que yo menciono mucho porque lo descubrí en la pandemia, es un libro del 2010, pero el título me interpeló mucho durante la pandemia, que era Dar clase con la boca cerrada, ¿no? Era muy difícil en la pantalla sostener esos silencios, ¿no? Esos silencios cuando uno tiene una pregunta y del otro lado no pasa nada, y entonces uno no sabe si el otro está ahí, si no está, y sobre todo que están muchas veces las cámaras apagadas, y entonces no sabemos qué pasa del otro lado, no tenemos ese termómetro, la sonrisa del otro, la cara de comprensión o la cara de duda que uno en la presencialidad tiene tanto manejo de eso. Bueno, se nos acabó, y entonces acá era, bueno, ¿qué hacemos? Tiramos una pregunta y si no la contestan, entonces damos enseguida la respuesta. ¿Cómo hacer para que también podamos reflexionar sobre qué tipo de preguntas hacemos en clase presencial, en clase virtual? Ahí me parece que hay un micrófono abierto que acopla un poquito el sonido. Y pensar sobre esto, ¿no? Sobre otra vez el tipo de preguntas esenciales, productivas, como dicen los autores. También aprendimos a alterar y hackear los tiempos y los espacios, no nos quedó otra, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿algo de esto, del orden de los tiempos, de los espacios, de los agrupamientos,
que hicimos en estos 2 años y que descubrimos, uy, esto dio un resultado inesperado, ¿no? Nos dimos cuenta o conocimos a un alumno en una capacidad diferente de la que lo habíamos más tiempos u otros tiempos u otras combinatorias grupales. Entonces, algo de esto también puede constituirse en un aprendizaje. Elegir, ofrecer la posibilidad de elegir, como dice Rebeca Nijovic, no todo, no a todos, no siempre, ¿no? Cuando Rebeca habla de aulas heterogéneas y nos invita a pensar propuestas donde no todos los alumnos tengan que estar haciendo lo mismo en el mismo momento, ¿no? Esta simultaneidad sistémica que nos parecía que era la única manera de dar clase, y que en estos años nos dimos cuenta que, bueno, que había otras, y que también nos hicieron descubrir nuevas cosas. Es la opción también de proponer a nuestros estudiantes distintos recorridos o distintas opciones para trabajar un contenido, y cómo ellos se iluminan, como dice un colega, cuando uno le da la posibilidad de elegir. A mí me pasa mucho también con adultos, ¿no? Cuando trabajo en la universidad y propongo una espiral de textos y bibliografía, donde le propongo a mis estudiantes que elijan un texto, ¿no? De estos que les propongo. Y ahí es donde, bueno, podemos elegir, ¿no? Elegir es una competencia a desarrollar también, aprender a elegir con un criterio, aprender a elegir tomando decisiones, como dice Elliot Eisner, el profesor hábil sabe qué rechazar, el estudiante hábil sabe elegir también qué dejar y qué tomar, ¿no? Entonces esto que también es la famosa autonomía en el estudiante, que nos dimos cuenta que era una deuda pendiente, nos dimos cuenta en pandemia, bueno, esto también se enseña en la escuela, ¿no? Ofreciendo opciones y también enseñándoles a nuestros estudiantes a tomar decisiones. El otro punto tiene que ver con aprovechar las tecnologías, ¿no? Y registrar también lo que permiten y también lo que desposibilita, ¿no? O sea, ya le perdimos la fe ciega a las tecnologías, nos dimos cuenta que no era mágico, que esa confianza ciega nos embrutece, como decía Mariano Narodowski, y nos dimos cuenta que nos acercan muchas posibilidades y que también tienen muchas limitaciones. ¿Qué aprendimos de esto? Aprender de otros y con otros es otra de las cuestiones que ojalá haya llegado para quedarse, que tiene que ver con estos espacios de pensar con colegas, y acá vuelvo con la frase de Teresa Punta, con ser un todos pensando es lo que nos salva en las situaciones que nos abruman, dice Teresa Punta en su libro Señales de Vida. Y también generando una nueva alianza con las familias, ¿no? Algo de esto también se fue generando en este tiempo. Bueno, no sé si, vi una mano levantada, no sé si fue un error o alguien quería decir algo antes de avanzar. Ay, que ahí veo que también se mueve mucho el chat, muchísimo, y me muero de ganas de leerlo, pero ahora ya vamos allí. ¿Había alguna mano levantada, alguien que quería, o que voy muy rápido? Cuéntenme un poquito eso, a ver si hay algo de ese tenor donde hay alguna idea que no queda clara, o que estoy yendo muy rápido. Ahí sí, les pido que me detengan, así me sirve como para bajar un cambio ahora. No, fue un error, María Victoria, dicen. Bueno, perfecto. Seguimos. Perfecto. Avanzamos entonces un poquito más. Bueno, traje preguntas esenciales, pero también traje algunas certezas en otra de las llaves, y esto siempre cito a un supervisor con el que trabajé, que me decía, creo que era de la provincia de Chaco, ¿no? Cuando hablábamos de gestionar en tiempos inciertos, y era antes de la pandemia, así que ni sabíamos lo que nos esperaba, ni sabíamos en ese momento, en el 2018, lo que realmente era la incertidumbre, pero ya nos dábamos cuenta que, como dice Edgar Morin, navegamos en un océano de incertidumbre, ¿no? Y estamos gestionando ahí. En ese momento ni nos imaginábamos todo lo que se venía, pero sí nos dábamos cuenta que esta era es una era muy poco previsible, ¿no? Entonces, cuando yo hablaba de esto, este supervisor chaqueño de la provincia de Chaco me decía, pero Victoria, yo necesito algunas certezas, ¿no? Y entonces, es verdad,
¿no? Digo, sí, la verdad es que tenemos algunas certezas, todos nosotros tenemos algunas certezas que son esos archipiélagos de certeza de donde nos agarramos, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son algunas de esas certezas que yo traje para compartir? La primera es claramente dar lugar al bienestar emocional, ¿no? Hoy más que nunca. De esto también venimos hablando hace mucho tiempo, pero hoy más que nunca no tener en cuenta la situación emocional que nos ha atravesado a todos y a nuestros estudiantes, a sus familias también, sería como ficcional, ¿no? Sería como no tener en cuenta la realidad, porque realmente estamos todos muy atravesados por lo que pasó y esto tiene que tener un lugar en la escuela hoy, tiene que tener un lugar en cada uno de nosotros, el lugar de las emociones y de las secuelas emocionales que que han tenido estos 2 años sobre todos nosotros. Otra certeza es que nos damos cuenta que todo es mucho más significativo cuando lo podemos relacionar con la vida misma, cuando, cuando tiene sentido, cuando es genuino, cuando es auténtico. Eh, y en estos años nos dábamos cuenta, ¿no?, que muchas veces los aprendizajes o los contenidos o las propuestas didácticas iban por un carril cuando la vida nos estaba, ¿no?, sacudiendo con una realidad muy compleja. Y entonces la invitación era a poder cruzar, ¿no?, a poder tomar algo de todo lo que estábamos viviendo a nivel mundial y transformarlo en un contenido pedagógico, ¿no? Porque nos damos cuenta que es por ahí, que cuando los estudiantes se dan cuenta del sentido de un contenido, entonces ahí otra vez se iluminan, ¿no? Y entonces todos nos lo podemos apropiar de otra manera cuando nos mueve alguna clavija interna a cada uno de nosotros, ¿no? Eh, Hablábamos también de la posibilidad de elegir, ¿no?, del menú de opciones, de qué nos pasa a nosotros cuando nos permiten elegir, y no es todos tenemos que leer todo esto, o todos tenemos que hacer una consigna de esta manera, sino que nos proponen un menú de opciones que nos permite ubicarnos en el lugar que nos despliega lo mejor de cada uno de nosotros, ¿no? Y esta posibilidad de elegir también es una certeza que nos dimos cuenta que nos ayuda a dar lo mejor de cada uno de nosotros. Los agrupamientos flexibles también nos enseñaron que las combinatorias despliegan diferentes capacidades en cada uno de nosotros, ¿no? Y esto lo vemos que un estudiante con un grupo funciona de una manera y con otro de otro, ¿no? Entonces, poder diseñar agrupamientos cada vez más flexibles es una invitación a pensar eh, cómo hacer para romper con esos criterios de agrupamiento más tradicionales, ¿no? Y animarnos a poder combinar de distinta manera y evaluar qué pasa en esos movimientos. La protección del tiempo de clase, como les decía antes, que es un tema que a mí me desvela mucho, apareció muy fuertemente en estos años el concepto de aula invertida, pero ustedes saben que el concepto de aula invertida es previo, ¿no?, a la pandemia. Tomó mucha notoriedad en estos años el aula invertida, pero es algo que es una pregunta que a mí por lo menos me viene dando vueltas en la cabeza hace mucho tiempo, y que es cómo aprovechar mejor el tiempo de clase y qué cosas pueden hacer nuestros estudiantes solos y en qué aspectos nos necesitan a nosotros, ¿no? Y lo que dicen los autores de esta propuesta, ¿no? Santiago y Bergman, en un libro que se llama Aprender al revés, quizás ya lo conocen, y está disponible en la web para ser descargado íntegramente. En ese libro lo que dicen los autores es, fíjense qué raro, ¿no? Nosotros en general lo que hacíamos o lo que hacemos en las circunstancias presenciales o sincrónicas es usarlas para exponer, y después que los alumnos apliquen, ejerciten, practiquen en sus casas en una tarea, ¿no? Y él nos invita a hacer algo distinto, a decir, a ver, ¿por qué no hacemos, no sé, un video grabado o un audio o cosas que lo más expositivo lo podamos hacer en otra instancia y aprovechemos ese momento de encuentro para la interacción, la duda, la pregunta, el intercambio, ¿no?, lo más poderoso? Por eso la propuesta de enseñar al revés del aula invertida es que la exposición no nos coma tanto tiempo, sino que el tiempo privilegiado sea el tiempo de pensar con otros, ¿no?, de generar desafíos cognitivos. Y la última certeza que quería compartir con ustedes tiene que ver con
aprender a sentarnos del mismo lado con las familias, ¿no? Como decían muchos colegas en la pandemia, sobre todo en nivel inicial, ¿no? Que era tan difícil saber qué les pasaba a los niños del otro lado, con una propuesta que les enviábamos escrita o por WhatsApp, y no sabíamos cómo la recibían. Y entonces una vez una directora me dijo, bueno, las familias son nuestros ojos, nos ayudan a ver a los niños. Y esto, ¿no? Nos dimos cuenta que esta relación no siempre exenta de conflictos con las familias, nos potencia mucho más cuando nos sentamos del mismo lado del escritorio, ¿no? Esto lo dice también Teresa Punta en su charla TED. Uno a veces entrevista a una familia y se sienta de un lado y la familia es del otro, ¿no? Que ya marca esa distancia, y ella dice, bueno, yo me siento del mismo lado, como para que sientan que estamos ahí pensando en lo mejor para este estudiante, ¿no? Bueno, estas son algunas de las certezas que traje para compartir. A ver, déjenme mirar cómo estamos de tiempo. Bueno, ahora ya vamos a tratar en 10 minutos de hacer el cierre más expositivo, para pasar a la segunda parte que va a ser el ejercicio y después también el diálogo con ustedes. Bueno, veo que se suma muchísima gente, gracias a todos los que van llegando, y espero que vayan como entendiendo la lógica del conversatorio, igualmente si no después podrán verlo grabado. Un candadito más vamos a abrir, que es el valor agregado de la escuela, ¿no? Vieron que algunas de las preguntas esenciales tenían que ver, bueno, ¿cuál es el sentido de la escuela si la escuela perdió el monopolio de la información y ya todo está en internet, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve? ¿Tiene sentido? Lo mismo lo buscan los chicos afuera, es más, saben más tecnología que nosotros, entonces, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Entonces hay una frase de Daniel Casani que me gusta mucho para pensar qué nos puede, más que qué nos puede agregar la tecnología, más bien la pregunta es qué lugar tiene que ocupar la escuela hoy, ¿no? En esta era tecnológica. La era tecnológica ya está sucediendo. Entonces la pregunta es, ¿qué rol tiene que empezar a ocupar la escuela para estar dotada de ese sentido? Y como dice Lila Pinto, y ya mencionamos, para construir escuelas intelectualmente desafiantes hoy, en esta era. Entonces, sin desconocer esta brecha digital enorme, que todavía es una deuda pendiente, y que nosotros no podemos hablar de tecnología sin reconocer que todavía hay muchísima desigualdad en el acceso a las tecnologías, pero sí sabemos que esto está ahí, que están las tecnologías afuera en el mundo, y que tenemos que repensar qué lugar ocupamos nosotros en este momento. Y fíjense lo que dice Daniel Casani en este parrafito, ¿no? Que a mí me parece como un interesante ejemplo para pensarnos, porque se habla mucho, ¿no? De los nativos digitales y que los chicos ya saben todo, entonces no tenemos nada para agregarles respecto a las nuevas tecnologías. Y la pregunta es, ¿saben mucho, pero saben todo? ¿Saben discernir, saben elegir, saben explorar, saben navegar con criterio de confiabilidad? Y esto también nos dimos cuenta en estos años, ¿no? Que lo que tienen es, en general, cuando tienen acceso a la tecnología, tienen la rapidez para manejarse con los dispositivos, pero todavía falta muchísimo camino por recorrer en cuanto a no solo al acceso, sino también a qué hacer con ese enorme caudal de información que la web nos pone adelante. Entonces fíjense lo que dice Daniel Casani, lo leo por si a alguno le aparece la letra como muy chiquitita. Las tareas de lectura en línea deberían dejar de preguntar cuál es la idea principal, que es una pregunta de la época del papel, para preguntar quién escribió eso y qué pretende, que es una pregunta de la época de Internet. En vez de escribir un reporte o una monografía sobre el Imperio egipcio o cualquier otro tema, pueden escribir un blog titulado Mis sensaciones sobre Egipto, en el que expliquen sus impresiones después de ver videos de YouTube, fotografías de Flickr o webs de historia de Egipto que ellos comentan con sus sensaciones personales. Y también pueden buscar en Google Earth los lugares geográficos de los sitios arqueológicos, pueden diseñar un itinerario turístico para hacer un viaje, etc. Este parrafito, que es por supuesto solamente un ejemplo, pero a mí me parece que es interesante para pensar, ¿no?
cuando les proponemos algo a nuestros alumnos y decimos, bueno, pero se copian, o hay plagio, o encuentran un montón de sitios donde cortan y pegan, otra vez la pregunta nos viene a nuestra cancha respecto a qué consignas les estamos proponiendo hoy en esta era de Internet, donde copiar y pegar es muy fácil. Entonces, si nosotros pensamos en una consigna que sea lo suficientemente desafiante como para que copiar y pegar no alcance, ¿no? Bueno, voy a abrir con un candadito más y después ya abrimos el conducción. Ser facilitadores de procesos. Uy, ahí se corta un poquito porque me dice la señal de internet es un poco inestable. No sé si se cortó en algún momento porque me lo dice en general después. Me avisa después. Ah, se escucha y No, se ve profe. bien. Sí, Bueno, se bueno. escucha bien. Bueno, entonces, por favor, prendamos todas las velitas para que internet nos ayude en Rosario de la Frontera y acá también, donde yo vivo, en Córdoba, que también suele jugarme malas pasadas. Bueno, el rol de los equipos de conducción, que es el rol que nos toca atravesar a todos nosotros, es ser un facilitador de procesos, dice Bernardo Blechmar. Y miren, no sé, yo siempre vuelvo con esta definición porque a mí me parece muy perfecta. Generar las condiciones, ¿no? Pensar en el rol del director y la directora como aquel que genera condiciones para el mejor hacer del colectivo institucional. Generar las condiciones para que todos hagan, ¿no? No haga yo sola, para que otros hagan. Y eso a veces, dice él, se hace no haciendo, ¿no? A veces es hacer, a veces es no hacer para que otros hagan. También tiene que ver con dejar hacer, con habilitar, con permitir, con dejar que los demás propongan y después evaluar. Y también tiene que ver con impedir hacer cuando tenemos que ejercer esa autoridad porque sentimos que hay algo que que no se negocia, ¿no? Se está vulnerando el derecho a aprender de nuestros alumnos, ¿no? Entonces, estos 4 modos de hacer hay que ponerlos en juego desde la dirección. Hacer, no hacer, dejar hacer, impedir hacer, y depende en cada momento, cada uno de estos se pone en juego. Escuchar, que es mucho más que oír, y comunicar, que es mucho más que decir, que tiene que ver con relevar también lo que está sucediendo a nuestro alrededor y tener mucha claridad en lo que comunicamos, que no siempre logramos comunicarlo mediante palabras, ¿no? Siempre decimos muchas veces los directores y las directoras, ya lo hablamos tantas veces. Y yo siempre digo, no sé si hablar es la única manera que tenemos de comunicar, tenemos otras maneras de vivenciar, de trabajar también en las formas de concientizar a nuestro equipo, de mover, de conmover, ¿no? De sumar a los demás al barco, que no sea simplemente mediante la palabra, ¿no? Quizás también tiene que ver con una dramatización, con un análisis de un caso, con discutir una clase filmada, ¿no? Hay buscar como muchas maneras de mover, de generar esas rupturas en el buen sentido. Acordar, que es mucho más potente que consensuar, porque consensuar consensuar tiene la connotación de que todos tenemos que como consensuar parecería ser que tenemos que lograr que todos digan sí frente a una propuesta, ¿no? Y no siempre lo logramos. El acuerdo es mucho más maduro en el sentido que nos invita a veces a ceder posiciones personales en pos de un objetivo más fuerte, más noble y más importante para nuestros estudiantes. Contagiar, involucrar, sabemos que no vamos a poder llegar al 100%, no con todos, no lo lograremos con todos, sí generaremos las condiciones para tratar de subir al barco a la mayor cantidad de nuestro equipo, y eso es lo que algunos autores llaman el efecto susurro, ¿no? Contagiando. Y ¿saben cómo se hace eso? Muchas veces con nuestro ejemplo. Sistematizar las buenas prácticas, registrarlas, que no se nos pierdan, que queden ahí sistematizadas para que después otro las pueda continuar y ya no dependa de nosotros. Institucionalizar algunos procesos. Institucionalizar, la mejor definición es que sigan sucediendo cuando nosotros ya nos retiramos de ahí. Y también estar dispuestos a autoevaluarnos. Decimos que a ser director y directora se aprende, pero hay una condición necesaria para ese aprendizaje, que es estar dispuestos a mirarnos en el espejo de la gestión, ¿no? Entonces, permanentemente autoevaluarnos y escuchar a quienes
están con nosotros. Bueno, no quiero hablar mucho más porque quiero escucharlos y quiero ver qué está pasando del otro lado, así que voy a dejar de compartir, así estoy un poquito más cerca y veo cantidad de gente que se ha sumado, que no lo puedo creer. Voy a dejar de compartir y después volvemos para cerrar con las últimas palancas que nos quedaban. A ver, ¿qué pasó por ahí? Bueno, no voy a leer ahora todas las preguntas, las voy a leer en el ejercicio que vamos a hacer hace un ratito, pero quizás alguno de ustedes quiere ahora, no sé, hacer alguna reflexión, y yo mientras ustedes hacen un ejercicio que les traje, ahí prometo leerme todo el chat, devorármelo para tratar de recuperar preguntas o reflexiones que hayan quedado. Acá María Victoria dice Débora en el chat, ¿cómo construir el bienestar emocional en las escuelas si todos fuimos movilizados desde lo que pasó en la pandemia y se nos pide sostener, siendo muchas veces nosotros los que necesitamos sostenernos también? Es una pregunta muy interesante, Débora. Me parece que la primera cuestión es habilitar esos espacios, ¿no? Y creo que más bien, más que sostener nosotros y ser red nosotros, porque como bien decís, nosotros también fuimos atravesados por todo esto, es generar los espacios para sostenernos mutuamente, ¿no? Nosotros estamos ahí mirando lo que les pasa a nuestros estudiantes y también pidiendo ayuda, ¿no? Haciendo red con otras organizaciones que nos puedan ayudar a dar respuesta a muchas cosas que nos exceden, ¿no? Porque realmente no sabemos cómo responder a muchas cuestiones que están apareciendo hoy como secuelas y que no sabemos dar respuesta. Entonces, la primera cuestión sería pedir ayuda. Y con respecto a nosotros mismos, también creo que generar red entre nosotros, ¿no? Generar red entre colegas, donde podamos sostenernos entre directivos, con nuestros inspectores y supervisores, darle un lugar al bienestar, ¿no? Yo no pretendo que nosotros seamos los psicólogos en la institución, porque primero porque no lo somos, no nos saldría, no podríamos tener la posibilidad de serlo, sino de generar una red y un espacio para que esto tenga un lugar. Hoy desconocer que esto nos ha atravesado a todos es tener como una escuela en paralelo, ¿no? Como si fuera un mundo paralelo que no puede leer todo esto que nos pasó. Entonces, a lo que me refiero no es a nosotros generar un espacio catártico, sino a habilitar, poder hablar de esto, poder preguntarnos unos a otros cómo estamos, poder generar también algunas instancias donde esto se pueda escribir, expresar, dibujar, ¿no? Manifestar, a eso me refiero. De todos modos, después podemos retomar muchas de estas preguntas, que por ahí algo de esto también apareció, ¿no? Así que, a ver si acá alguien quería decir algo más respecto a lo que estamos charlando. A ver, aparecen. Es verdad lo que dice Marcela, todavía uno habla de la pospandemia con miedo, ¿no? Porque dice, ¿será la pospandemia o será, como dice Pepe Menéndez, algo sindémico, ¿no? O sea, habrá como algo que nos tendremos que acostumbrar a que vuelva a suceder, o no, ¿no? Como nos ha quedado a todos esta perplejidad de esto excepcional, ¿no? Bueno, les voy a proponer lo siguiente, así yo puedo leer todas las, tal cual Vivi, ¿no? Estas comunidades de aprendizaje, que también es algo que veníamos diciendo antes de la pandemia, de generar las comunidades de aprendizaje, y nos dimos cuenta, lo vivenciamos y nos dimos permiso en estos años para pedirnos ayuda entre colegas. Abrir las puertas de las aulas, abrir las puertas de la dirección y preguntarnos entre todos cómo se hace, cómo hacemos, cómo haces vos, no sé, ¿no? Nos dimos permiso para decir no sé. Eso es una comunidad de aprendizaje, habilitar el no sé entre colegas. Y esto también, ¿no? Hoy es, bueno, ¿cómo hacemos? Esto nos pasa mucho hoy como directores, ¿no? De decir, bueno, a mí me está pasando esto con mis estudiantes. El otro día un director contaba, les pasaba en un grupo de secundaria que aparecían los muebles, el mobiliario roto en el aula, ¿no? Entonces,
decían, pero rarísimo, porque es un curso que siempre ha cuidado mucho los materiales, se ha querido mucho la escuela, ¿qué estará pasando? Entonces, trabajar sobre las normas de convivencia, y empezamos a pensar entre colegas, ¿no? ¿Qué será? Y apareció algo nuevo, ¿no? Que tampoco sabemos si es por ahí, por eso digo, ¿no? Las certezas no las tenemos ninguno de nosotros, ¿no? Pero nos dimos cuenta también que el tamaño de estos estudiantes había cambiado en 2 años, que no habían estado en la escuela, ¿no? Y quizás cierta torpeza también en el manejo de los materiales, ¿no? Entonces empiezan a cambiar las preguntas, pero esto sucede cuando pensamos con otros, ¿no? Y cuando pensamos en voz alta y nos hacemos estas preguntas entre todos. Bueno, hay un ejercicio que les quiero proponer, y mientras ustedes hacen ese ejercicio, yo voy leyendo todo el chat, que me muero de ansiedad por leer y recuperar preguntas y anotarlas para recuperarlas después. El ejercicio que les quiero proponer es el protocolo SER, que quizás ya lo han escuchado. El protocolo SER tiene 3 partes, yo lo tomo prestado de Rebecca Anijovic. Ay, ahora que pienso, por ahí ya lo trabajaron con Rebeca el otro día y me lo spoileó. No sé si lo trabajaron con Rebe ya en el otro conversatorio. El protocolo SER lo que plantea son estas 3 preguntas. ¿Qué queremos seguir haciendo de ahora en más? ¿Qué queremos empezar a hacer? Porque no lo veníamos haciendo, pero nos dimos cuenta que es necesario, interesante y potente. ¿Y qué quisiéramos revisar? ¿No? Seguir haciendo la S, empezar a hacer y revisar. Estas son las 3 preguntas que me gustaría proponerles, y que vamos a tener un tiempito para que ustedes pongan manos en la masa. ¿Cómo? Generamos unos espacios de Padlet que les vamos a compartir ahora en el chat. Uy, ahí veo grandes colegas que se van sumando. Vamos a compartir 2 enlaces, y tengo un poquito de miedo porque somos tantísimos, que a veces Padlet se colapsa con tanta gente, pero no desesperemos. Como pasa siempre en estas cuestiones, lo proponemos, a ver si es posible, y si vemos que se colapsa, vamos al papel, que nunca falla. Lo escribimos en el papel. Vamos ahí a proponer, ahí están, está Yasmín anotando los enlaces. Ahí tenemos un enlace de Padlet que les pusimos en el chat, y vamos a poner otro más, porque hay 2, ahí está, hay 2 actividades. Ustedes elijan cualquiera de los 2. Ábranlo, el que quiere y puede, porque el que está complicado con un dispositivo, porque tiene un celular, la idea es no estresarnos en este momento, lo puede hacer en un papel perfectamente. Con estas 3 preguntas, ¿se queda claro? El protocolo SER. Seguir haciendo son aquellas prácticas que las queremos cuidar como un tesoro porque dan resultado, porque potencian los aprendizajes, porque nos dimos cuenta que es por ahí. Eso es lo que queremos seguir haciendo, mantener, conservar y preservar. La E es para empezar a hacer, inaugurar cuestiones que hasta ahora no veníamos haciendo, pero que nos dimos cuenta durante estos 2 años que son interesantes, que nos llevaron a descubrir, como decíamos antes, algunas cosas que antes no habíamos visto o descubierto en su potencialidad, como por ejemplo yo mencionaba la posibilidad de ofrecer la posibilidad de elegir. ¿Y qué queremos revisar? Prácticas que veníamos haciendo y que también en estos años nos dimos cuenta que desperdiciábamos, por ejemplo, el tiempo de clase, que no era necesaria nuestra valiosa presencia con los alumnos en ese momento. Entonces, ¿qué cuestiones querríamos revisar? Por ejemplo, del uso del tiempo de clase, por ejemplo, de los tiempos de trabajo con nuestros equipos docentes, ¿no? Entonces, seguir haciendo, empezar a hacer y revisar. El que quiere y puede, están ahí los enlaces en el Padlet, pueden elegir cualquiera de los 2, son 2 murales colaborativos, y el que quiere lo puede escribir en un papel. Una cosita más. Para los que nunca usaron Padlet, que puede ser que hasta ahora nunca hayan usado, lo que tienen que hacer es ir al signo más que está abajo a la derecha. A ver, voy a abrir uno y voy a compartir la pantalla. Espérenme un segundito. En el link 1, profe, ya están participando. Uy, Si sí, los veo a full. sí. Genial. Bueno, voy a compartir la pantalla un minuto por si alguno no sabe cómo se usa el Padlet.
ven que acá hay un mural colaborativo que tiene muchísimas fotos, una escuela pero en muchísimas, replicada muchas veces justamente para hablar de la singularidad de cada escuela, ¿no? Como dice Margarita Poggi, no existen recetas de validez universal sin anclaje en la singularidad de cada contexto. Cada escuela es un mundo, por eso hay tantas escuelitas. Entonces, uy, acá ¿por qué no me aparece el signo más? Debe ser porque está ahora colapsado de gente. Pero bueno, lo que tienen que hacer es, supuestamente les aparece acá abajo a la derecha un signo más, hacen clic ahí, escriben y le ponen publicar. Y entonces ahí empiezan a escribir. No sé por qué, a mí en este momento debe ser porque somos muchos, así que lo voy a cerrar y me voy a... ahí está, así yo no les ocupo también un rol más, lo dejamos ahí para que trabajen ustedes solos. Y vamos a tener de tiempo 10 minutitos para, a ver, hasta y cuarto, para que ustedes trabajen ahí con una música que también preparamos para que trabajen tranquilas, y yo me silencio, nos silenciamos y aprovecho para leer el chat, ¿sí? ¿Alguna duda con respecto a la consigna? ¿Lo puedes repetir, por favor? Sí. Lo que tienen que hacer es abrir alguno de los dos enlaces que compartimos en el chat, cualquiera de los dos, porque son dos pizarras solamente para repartirnos y no estar los 200 en el mismo lugar y que colapse. Abren esa pizarra y escriben qué cosas, qué aprendizajes cosecharon en estos años o capitalizamos en estos años a partir de todas estas cuestiones que charlamos y otras, muchas otras que seguramente ustedes han recuperado, de todos estos aprendizajes de estos años. ¿Qué cosas quieren seguir haciendo en la primera columna? ¿Qué cosas quieren empezar a hacer en la segunda columna? Porque no las venían haciendo hasta ahora, pero les parece que son poderosas. ¿Y qué cosas quieren revisar? Porque se dan cuenta que no tenían tanto sentido, no valían tanto la pena y no ayudaban a construir estas escuelas intelectualmente desafiantes que queremos. Ese es el protocolo SER, seguir haciendo, empezar a hacer y revisar. El que no puede acceder a ninguno de los enlaces o están colapsados, lo escribe en un papel. Y ahora vamos a poner entonces una música para que trabajen. Sí, uno solo de los dos, se reparten en alguno de los dos, el que quieran, y trabajen, y ahora nos silenciamos para no molestar. Y bueno, ya ahora hablé demasiado, así que, y 20, les dejo 5 minutos más, así trabajan tranquilos, mientras los leemos. Así que, Yasmín, si puede ser, ponemos la musiquita que preparamos para que trabajen concentrados. Ahí escribo otra vez los links y la consigna en el chat, ¿sí? Para los que se les cortó internet, lo vuelvo a escribir ahí.
Bueno, ¿vamos? Bueno, igual me imagino que no todos terminaron, no se preocupen, no era la idea terminar este protocolo hoy, era tener un tiempito para empezar a pensar sobre alguna de estas cosas y sobre todo también quedarnos pensando sobre estas cosas, ¿no? Para después poder profundizarlas y también profundizarlas en equipo. Carolina, ¿estás levantando la mano con alguna pregunta o fue por error? Carolina Aguirre, vemos una manito levantada, no sabemos si fue un error. Bueno, no hay problema. Bueno, a ver, algunas cuestiones para recuperar. En primer lugar, ¿qué nos pasó con este ratito de una música, ¿no? Una música tranquila en un día después de la vorágine cotidiana, las semanas que nos empieza a pesar en la espalda? ¿Y qué nos pasa a nosotros cuando tenemos un tiempo para una pausa, ¿no? Una pausa para pensar y una música también que nos acompaña y que nos mima un poco en esta carrera que estamos inmersos cotidianamente, ¿no? Entonces, esta es una primera reflexión que quisiera hacer porque también es como una política de cuidado para implementar con nuestros docentes, con nuestros alumnos también en la escuela, ¿no? ¿Cuántas veces generamos un espacio, un tiempo, aunque sea cortito, donde podamos pensar en un clima de trabajo que tenga esta pausa, ¿no? Y esto es por ahí, bueno, pensar qué nos pasa a nosotros con esas situaciones y también trasladarlo después a nuestros ámbitos de trabajo si algo de esto nos parece que está bueno. Esa es la primera reflexión. Después no llegué, sí, totalmente, Silvia. La idea es que este protocolo lo puedan pensar con sus equipos, ¿no? En una jornada también con sus docentes, poder pensar juntos qué de estas Ahí. cuestiones que... Sí. Que no me engañe y que vea con puntuales actuaciones. Elfi, pensé que querías decir algo, pero me parece que se había desactivado el micrófono por error también. Bueno, ahí siguen escribiendo y yo no doy abasto para leer todo. Bueno, a ver, algunas cosas que quiero recuperar de lo que decía en el chat y algunas cosas de lo que fui leyendo y espiando en el Padlet, después lo voy a seguir y después es más, lo pueden seguir trabajando ustedes también después de que se termine el taller o mañana, va a quedar eso abierto. Entonces quizás el que no pudo escribir hoy o quizás nunca había usado Padlet y quiere probar cuando no esté hoy a las 2 de la mañana más o menos, cuando no haya nadie, ahí se pueden abrir el link y pueden escribir, no era un chiste, pero bueno, en otro momento por ahí lo pueden hacer o lo pueden recuperar, se copian el enlace o lo tienen ahí abierto en la compu y lo pueden probar para el que se quedó con ganas. Yo fui leyendo algunas cositas que escribieron y quería hacer un par de reflexiones respecto a algo de lo que se dijo en el chat y también algo de lo que se escribió en los Padlet, lo que llegué a leer hasta ahora porque somos muchísimos. Y después de esto abrimos un ratito el diálogo y hacemos nuestro cierre para prolijamente a las 8 terminar esta jornada que entiendo están todos como muy cansados a esta altura de la semana. Algunas cosas interesantes que quisiera recuperar. Marianela hablaba en el chat de las mesas de trabajo y lo sumo a lo que Vivi traía de las comunidades de aprendizaje como red de sostén entre colegas, ¿no? Círculos de directores, espacios donde pensar con otros. Vuelvo con esta frase de Teresa Punta, para quienes no la conocen, ella tiene un libro muy hermoso llamado Señales de Vida, y en ese libro tiene esa frase que yo digo que me la voy a tatuar porque es mi frase lema desde que se lo leí, que dice que cuando una situación nos abruma o sentimos que nos supera, ser un todos pensando es lo único que nos salva. Y creo que esta es también un poco la respuesta de Débora, ¿no? Bueno, ser un todos pensando, ser un todos sintiendo, ser un todos compartiendo, es algo de también lo que nos puede ayudar en este momento donde hay muchas situaciones que realmente nos desbordan a todos nosotros y que no tenemos respuestas, ¿no? Para muchas de ellas. Y también hablaba María, creo, de ejercitar la empatía, y esto también me hacía pensar en la pregunta de Débora en relación a, bueno, pero todos estamos atravesados, ¿cómo hacemos? Y yo creo que el haber estado todos, nadie se salvó de esto, ¿no? Entonces haber estado todos en ese mismo lugar también
nos da, me sale la palabra beneficio, pero lo voy a poner entre comillas, de que entendemos muy bien lo que le pasa al otro, ¿no? Porque nos pasó a todos, no es al otro al que le pasó, y entonces uno tiene que tratar de ponerse en el lugar o en los zapatos, ¿no? Sino que realmente estuvimos todos en esa situación, y eso nos da mucha información también respecto de cómo sostenernos entre nosotros, porque estuvimos todos inmersos en la misma. Después habla Carolina también de sistematizar y de sistematizar el trabajo en red. Creo que la red es otra de las palabras claves de este momento. No podemos solos, no lo podemos hacer solos, nada de esto se puede hacer en soledad de ahora en más, y por como decía, no me acuerdo si era, bueno, alguna colega que hablaba de los miedos que nos quedaron respecto a si esto se puede volver a repetir o no. Digo también, ¿no? Esto de poder darnos cuenta que de esto salimos, la salida es colectiva, no hay otra salida, ¿no? No hay salidas en soledad, y muchas veces a los directores la palabra soledad nos cabe bastante bien porque muchas veces sentimos que hay que tomar muchas decisiones en soledad, ¿no? Entonces, bueno, ahí dónde, con quién otro podemos pensar sobre cada una de estas cosas, y creo que la red es una de las claves, y poder registrar y sistematizar muchas de las buenas prácticas que se implementaron en este tiempo, ¿no? Claudia habla de ser aprendices siempre. Y me hizo acordar una frase de Michael Fullan en su último libro, de 3 claves para mejorar la dirección escolar, donde dice que un buen director es el que hace del aprendizaje una prioridad. Pero miren qué llamativo, no del aprendizaje de sus estudiantes, de su propio aprendizaje, una prioridad. Después Gabriela, bueno, una cuestión más operativa, ¿no? Gabriela preguntaba por la grabación, entiendo que sí, que después la grabación se comparte, eso después se los dejo a Patricia, a Analía, pero entiendo que después todos van a poder acceder a la grabación, sobre todo que había alguien manejando, por favor les pido, manejando no, me da mucho miedo que estén escuchando esta conversación mientras manejan, así que querían participar en el Padres Manejando, por favor no. Y después, a ver, algo que había planteado Jesús, que me lo anoté acá, pero no me entiendo la letra. Sí, Jesús ya me acuerdo lo que planteaba, ¿no? Cuando decíamos de trabajar con problemas auténticos, genuinos, reales, significativos, ¿no? Él decía, cuando los contenidos están relacionados con el entorno, los alumnos se predisponen de otra manera, ¿no? Es esto que este colega director decía, los chicos se iluminan, cuando encuentran el sentido, ¿no? Cuando ya no es un problema de regla de 3 simple de cualquier situación, sino que es algo que tenemos que resolver nosotros para nuestro viaje de egresados, ¿no? Cuando esto empieza a tener sentido para nosotros, ahí es donde encontramos que el para qué sirve, ¿no? El para qué sirve. Y este para qué sirve, que a veces a los docentes nos ofende, ¿no? Cuando un alumno dice, ¿y esto para qué me sirve? Y yo tengo un colega que dice, bueno, cuando un alumno nos pregunta eso es porque realmente quiere dotar de sentido a la escuela. Está bueno que nos pregunten eso, ¿no? Entonces, tenemos que nosotros encontrar la manera de que esto se transforme en algo significativo, porque uno en definitiva aprende eso, aprende lo que puede anclar con sus saberes previos, lo que puede linkear o puede asociar con sus intereses. Eso es el aprendizaje significativo del que nos hablaba Ausubel, ¿no? Nada más y nada menos. Finkel, dar clase con la boca cerrada. Alguien que quiera, voy a leer un poco los chats nuevos, y mientras, si alguien quiere tomar el micrófono, y un honor ver tantos colegas conocidos ahí que se han sumado, la verdad que un honor. Si alguien quiere abrir el micrófono y tener unas reflexiones, bienvenido, bienvenida, o escribir lo que quieran. Carmen dice mirar, mirar, remirar, sí, Carmen, sí, ¿no? Hacia dónde vamos, revisitar, como dice Sandra en mi caso. Victoria, un placer volverla a ver. Esto nos dejó la pandemia, esta posibilidad del Zoom. Nosotros estamos aquí en Mar del Plata, un grupo de supervisores en el Congreso de Cienazún, y la verdad que no podíamos dejar de estar presente y acercarnos, ¿no? Aunque sea mediante esta pantalla. Y bueno, eso, decir que siempre es un placer volver a verla, y creo que escribí más abajo en el chat de pretender volver a la escuela del 2019 sería nuestro gran error.
es como negar la pandemia y todas las consecuencias y todo el dolor que provocó ese latigazo a la humanidad, y sobre todo pensar en una nueva escuela creo que es la tarea más difícil. Así que bueno, simplemente eso, qué lindo verla de nuevo. Ay, Carmencita, qué emoción, ahí también lo vi a Víctor. Sí, abrimos hoy quizás, bueno, ahí saludos a todos los colegas de Mar del Plata que están en el CNASUT. También decíamos, ¿no?, que hay un colega que dice ni un paso atrás con las conquistas de estos años, porque como vos decís, no ha sido tan doloroso y ha tenido tantos costos que, bueno, a ver qué de todo esto podemos aprovechar. Pero como decíamos en una frase que compartimos al inicio, en esta nota de Valeria Odetti, después toda esta presentación yo también se las comparto para que el que quiera la tenga y pueda descargar los links que ahí compartí. Pero decía, bueno, pensamos que iba a ser más fácil sostener, ¿no?, lo mejor de los dos mundos, de la virtualidad, de la presencialidad, y nos está costando más de lo que pensábamos, porque todos estamos también muy abrumados, muy cansados, muy atravesados por toda la secuela, ¿no? Entonces, de esto se trata, de poner esta pausa para poder pensar sobre alguna de estas cuestiones y darnos el tiempo de reencontrarnos, y si ya no somos los mismos, bueno, ¿quiénes somos entonces, no? Ahora, ¿quiénes somos? Es la pregunta. ¿Quiénes son nuestros alumnos? ¿Quiénes somos nosotros? Y qué hacemos con todo esto, ¿no? Bueno, ¿alguien más que quiera sumar alguna reflexión o abrir su micrófono? Ahí voy leyendo los aportes de... Buenas noches, profe. Hola, Valeria. Sí, mire, estuve escuchando, yo soy la que viene manejando y venía escuchando su discurso, su ponencia, muy interesante. Yo creo que en esta actualidad que estamos viviendo, me quedó dando vuelta la palabrita esta de los sentimientos, de las emociones, la empatía. Creo que en esta realidad que vivimos es de gran importancia poner dentro de nuestra práctica educativa este tema de la empatía, porque venimos de unos años donde nuestros estudiantes, hasta nosotros mismos, hemos sido golpeados de diferentes formas, y en donde tuvimos que también aprender a dar nuestra clase a través de un dispositivo, que en este caso era un celular, una computadora, lo que fuera que encontráramos a mano. Creo que es muy interesante todo lo que usted ha podido dar en esta conferencia, porque realmente son cosas que hemos vivido, hemos padecido y las seguimos pasando, ¿no? Así que realmente acá en Salta, por ejemplo, estamos trabajando el tema de las escuelas que sienten, que es el tema de las emociones, y en mi escuela, por ejemplo, la estamos implementando y está ayudando mucho con el tema de los estudiantes, y lo está llevando a comprometerse un poco más también, y porque se sienten contenidos dentro de la institución educativa. Así que creo que es muy importante todo lo que nos están dando. Gracias, Valeria. ¿Ya estacionaste? Decime que estás estacionada. Sí, sí, sí. Porque me da mucho miedo cuando están ahí manejando. Bueno, sí, muy valiosa tu reflexión. Esto, ¿no? Me parece que la empatía es esta palabra que, bueno, si estuvimos todos, pasamos por esta situación, ¿no? Ahí tenemos mucho desde donde entendernos mutuamente, ¿no? Porque estuvimos todos, nadie se salvó de esta situación, ¿no? De este escenario. Ahí estoy compartiendo también en el chat la presentación, que se la pueden quedar quienes quieren, la descargan y pueden ir accediendo a las llaves y candados que compartí. Y si me permiten, no sé si hay alguien más que quiera conversar. Elba, no sé si abriste el micrófono o a ver si hay alguien más, porque cuéntenme. Si no, ahí veo un montón de gente, Mónica, pero ¿qué? Tenemos un montón de alumnos, ¿qué? ¡Qué lindo! ¡Qué emoción! Sí, está con Cuéntenme. sus alumnos de profesorado, está bueno. ¡Ay, qué lujo! Tengo mi corazón ahí en el terciario, también soy profe de terciario, así que no, un lujo estar llegando a los futuros docentes. Gracias, gracias. Ojalá les haga sentido, no se dice que les haga sentido, que haya tenido sentido también para ustedes. Estaba pensado para equipos de conducción, pero ojalá algunas de estas cosas les hayan resultado también significativos a estos futuros docentes. Creo que el futuro está ahí,
están ustedes, confiamos en ustedes. Bueno, voy entonces... Victoria, Sí, perdón, lo que, sí. no, lo que me quedaba también como aporte era este tema de el poder priorizar, ¿no?, los contenidos. Cuando vos hacías alusión a esto, qué es lo importante y para qué, ¿no? El hecho de que cada uno desde sus instituciones, desde sus prácticas áulicas, pueda poder hacer ese ejercicio de el priorizar y el fundamentar, ¿no? ¿Por qué le estoy dando más importancia a este contenido que a otro? Y dejar de seguir corriendo atrás de el contenido, ya el currículum preestablecido, ¿no? O sea, tantos contenidos para este año, sino empezar a revisar esta cuestión curricular, a ver qué es realmente lo que es prioritario para continuar en la trayectoria, ¿no? Absolutamente. Creo que acá también, bueno, yo siempre digo, ¿no? Esto del no llego con el programa, que es algo que decimos mucho los docentes, no llego con el programa, no llego con el programa, y creo que vale la pena preguntarnos, es una pregunta que me hace un colega en sala de profesores, ¿no? ¿A dónde quieren llegar y con quién? No llego con el programa. Bueno, ¿cuál es el sentido de llegar con el programa pero sola en diciembre? ¿Quiero llegar con mis estudiantes o quiero llegar sola a cualquier costo barriendo los contenidos, ¿no? Y acá una herramienta que les comparto por si no la conocen, son los círculos de comprensión, que trabaja mucho Melina Furman, y esos círculos de comprensión es un ejercicio que nos invita a hacer Melina Furman en las planificaciones didácticas para ver cuáles son los contenidos que sí o sí quiero que mis alumnos comprendan en profundidad. ¿Cuáles son los irrenunciables de mi materia, de mi área, de mi nivel educativo? ¿Cuáles son los que queremos que se lleven los alumnos sí o sí? Esos son, tienen que estar en el centro del círculo y ahí es donde tenemos que poner toda nuestra energía. Pero después hay otros contenidos que queremos que estén familiarizados, que los conozcan, que sepan de qué se tratan, pero que no nos interesa que los profundicen. Y después en el tercer círculo concéntrico están esos contenidos que queremos que sepan de qué se trata, ¿no? Pero que ni siquiera hayamos ejercitado, por ejemplo, pero sí que queremos que sepan que eso existe y dónde buscarlo en todo caso, ¿no? Entonces, ese ejercicio de priorizar cuáles son los irrenunciables, porque en esa carrera del llegar con el programa quedan muchos en el camino, ¿no? Entonces, y esto no es una invitación a bajar la calidad, muy por el contrario, es a ser genuinos con lo que enseñamos, porque en este llegar con el programa a cualquier costo, en definitiva llegamos muchas veces solos. Entonces es realmente a elegir los contenidos y profundizar aquellos que sí o sí son irrenunciables. Virginia, ¿habías levantado la mano? Hola, sí, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí. ¿Qué tal? Quería compartirles, en plena pandemia tuve la oportunidad de hacer un postítulo en neurociencias y aprendí sobre mindfulness, sobre atención plena. Y empecé a aplicarlo junto con los chicos, en burbujas, después en el grupo completo, y este año con otro grupo comencé a aplicarlo también y lo practicamos todos los días, 5 minutitos, 10 minutitos. La verdad que hubo cambios enormes, tanto personalmente como en muchos de los chicos. Me ayudó también a llegar a las familias, a poder charlar, comunicarme, a poder comprendernos y a saber qué es, a escucharlos más que nada y interesarme por sus necesidades, por sus cosas, ¿no? Y eso está muy, muy lindo, y es esto de no correr carrera, esta carrera de llegar, de querer llegar con todos los contenidos que hacen falta, porque tengo un 7º grado, entonces, como volver para atrás, tomar algunos contenidos de cero, ya están rindiendo para ingresar a colegios o a otras instituciones, entonces
bueno, esto de parar la pelota y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo más importante? Es todo un proceso el que estoy viviendo y que agradezco que pueda hacerlo, porque me ayuda a mí también. Y agradezco también estos momentos porque la verdad que son enriquecedores. Muchas gracias. Ay, Virginia, gracias por compartir. Hermoso escucharte. Creo que no tengo mucho para agregar, porque además lo has vivenciado y lo has contado con tanta claridad, como eso también te ha servido a vos, porque son espacios que también, ¿no? Yo pensaba, mientras ustedes hacían mientras todos nos vamos nutriendo, ¿no?, de alguna de estas cosas. Creo que acá lo único que quisiera agregar es que muchas veces pensamos que eso es tiempo que gastamos y en verdad es tiempo que invertimos, ¿no? Isabel, qué alegría. ¿Cómo está, profe? La estamos extrañando en el Siena Sur. Ya volveré, ya volveré. Sí, Qué sí, lindo la verdad que verte. escuchándola a usted y bueno, teniendo también las conferencias que tuvimos en esto, nos hace repensar lo que se hablaba de esto de los contenidos, ¿no? Y por ahí esto de cómo ver lo irrenunciable, lo más importante, esto también nos lleva a, desde las políticas macro y micro, tenemos que remirar realmente cuál es lo importante de enseñar de esto, ¿no? Y el modo y trabajar el tiempo, que eso nos supera, creo, a todos. Y en términos de calidad, en esto de la gestión de los directores, la gestión de como supervisor, cuando vamos viendo esto lo más prioritario, lo más importante, de aquello lo que tienen que saber los niños, ¿no? Y en esto de cómo tienen que saber los niños, el cómo enseñar, ¿no? Y replantearnos desde ahí también, no solamente desde el contenido, sino cómo estamos enseñando, cómo estamos preparados, si estamos preparados para enseñar eso, ¿no? Y pensando también esto en la trayectoria del niño, en esto de contenidos, ver cómo aprenden los niños de hoy, cómo aprenden nuestros jóvenes. Y entonces esto nos implica a nosotros los docentes a remirar nuestras prácticas, pero mirando en el niño, ¿no? Y redefinir esto, lo que estamos hablando hoy, los contenidos. Porque no solamente es contenido, es estrategia, es tiempo, es planificación, es evaluación, es reflexión, es autocrítica, ¿no? Que nos va a llevar esto a superar ciertas miradas y ciertas prácticas para poder modificar, ¿no? Absolutamente, Isabel, absolutamente. Y también en tu reflexión, hicimos estas preguntas esenciales al principio del conversatorio que tienen mucha relación con esto que decís, ¿no? Cómo enseñar hoy, cómo hacer para llegar a todos y a todas, y cómo despertar el deseo de aprender. Como dice Philippe Merier, es responsabilidad del educador provocar el deseo de aprender y generar sed en el que no la tiene, ¿no? Porque es muy fácil enseñarle al que está motivado, ahí lo difícil es cómo motivo al que no está, el que no tiene esa sed todavía, y ahí tenemos una responsabilidad grande en esta época. Y me hiciste acordar también a un comentario que había leído en el chat, y que no le había contestado, que era de Marcela, que decía, bueno, cuánto nos han enseñado también nuestros alumnos de la tecnología, ¿no? Y es verdad, nos han enseñado ello muchos a nosotros, pero también insisto en que nosotros también tenemos mucho para enseñarles como escuela, ¿no? Porque tienen mucha facilidad para acceder, para manejar dispositivos, pero tienen todavía mucha debilidad para buscar información confiable, para discernir, para tener criterio para elegir entre ese caudal enorme de información que el mundo les presenta. Entonces ahí tenemos un rol fundamental como escuela, que es un lugar que tenemos que ocupar, ¿no? Es un lugar vacante hoy en día, nadie les está enseñando a los chicos qué hacer con toda esa información, y creo que ahí la escuela se dota de sentido, ¿no? Por eso esa frase de Casani, que ese ejercicio, ¿no? De decir, bueno, cuando nos quejamos de, bueno, se copian de internet, bueno, pero entonces hay un docente universitario, colega, que me decía, una consigna que se puede copiar y pegar merece ser plagiada, decía el colega, ¿no? Porque es una falta de respeto, decía en un punto, y es como para reírnos de esto de
bueno, cómo desafiar a generar una consigna que no se pueda copiar y pegar, ¿no? Que nos invite a decir, bueno, a armar un diálogo entre, no sé, dos ahí no me sale la palabra, dos próceres, ¿no? Entonces ahí esto no lo van a poder encontrar en internet, pero tienen que conocer muy bien la vida de San Martín y la de Belgrano como para armar un diálogo entre ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que esa información que buscan realmente ellos tengan que hacer algo productivo con eso? Pero bueno, ese es como un capítulo enorme sobre el rol de las tecnologías que hoy no nos vamos a meter, simplemente dejar instalado cuál es el sentido de la escuela. Tiene mucho para hacer la escuela hoy, ha perdido el monopolio en la transmisión de la información, pero ha ganado otros lugares, ¿no? Que los tiene que encontrar todavía, ¿no? Bueno, hoy sé que se tienen que ir muchos, entonces no quiero que se me vayan sin hacer un cierre un poquito más prolijo. Si me permiten, comparto pantalla solamente para abrir los últimos candados que nos habían quedado sin abrir, las últimas llavecitas. A ver, vamos a elegir, porque no sé si todo vamos a poder. Bueno, voy a hacer una mención a algunas barreras que podemos tener en este camino. Son barreras que tomo, las barreras del aprendizaje que plantea Peter Senge, pero que yo me tomé el atrevimiento de reformular. Una barrera para el aprendizaje de los equipos directivos es poner la pelota fuera de la cancha, o lo que él llama la eterna excusa del enemigo externo, y entonces nunca podemos hacer nada porque la culpa está en las políticas educativas, en las familias, en los estudiantes que nada los interesa. Mucho de esto existe, ¿no? Y muchas de estas cuestiones no las podemos desconocer, pero siempre la invitación es saber qué hacemos con eso nosotros desde nuestro rol, ¿no? Como dice Silvia Duchaski, cuando la pregunta del por qué, mientras la pregunta por el por qué va en busca de una causa, la pregunta por el cómo se torna hipótesis de trabajo. En un caso el sujeto se ubica fuera del objeto problemático y en el otro pone un pie adentro del problema, ¿no? Y entonces ahí el malestar, cuando se hace pregunta, ya deja de ser queja y se transforma en hipótesis de trabajo. Hay otra barrera que es la omnipotencia, o creer que podemos todo. No podemos todo. Hay cosas sobre las que tenemos incidencia y hay cosas sobre las que no, y que nos invitan a articular, a pensar con qué otros actores, a trabajar en red, pero no lo podemos todo. Ni la pelota fuera de la cancha, que es un extremo, y es la eterna excusa del enemigo externo, ni el otro extremo, que es creer que lo podemos todo como escuela o como directivos. Otra barrera para el aprendizaje es fijarnos en un hecho o insistir con la misma acción que no da los resultados esperados. Y esto lo hacemos mucho, no solo como directores, sino en la vida misma, ¿no? Entonces, a pensar distinto, a ver qué otra cosa podemos hacer si esto no dio resultado. Hay otra barrera que es creer que aprendemos solo por la experiencia. Al paso del tiempo en sí mismo no nos enseña, a menos que hagamos algo con esto, a menos que nos dediquemos a pensar sobre eso. Y esa es la invitación de hoy, a ver qué nos pasó en estos 2 años y qué de todo esto queremos y podemos sostener. Hay otra barrera del aprendizaje que es el mito del equipo, ¿no? Creer que porque todos piensan lo mismo, entonces tenemos un equipo. Y hay un colega o una frase que escuché por ahí, que es: cuando todos piensan lo mismo, nadie piensa demasiado. Así que ojo con creer que tenemos un equipo y en verdad lo que tenemos es un pensamiento masificado. El debate agudiza el rigor intelectual, es bienvenido, nos ayuda a pensar. Otra barrera para el aprendizaje es: yo soy mi cargo, y cargarme la escuela sobre los hombros, ¿no? Y siempre decimos que si me cargo la escuela sobre los hombros, cuando me retiro la escuela se cae. Entonces, construir una gestión que trascienda personas. Y el último es pedir más de lo que damos, ¿no? No ser recíprocos, entonces exigir sin suficiente acompañamiento a nuestros equipos. Pero como no me gusta cerrar con barreras, voy a cerrar con algunas palancas. Y las palancas para abrir son la coherencia, la reciprocidad y las amarras de Bernardo Blechman. La coherencia la tomo de Lila Pinto, y ella dice: trabajar desde el principio de la coherencia implica superar la brecha entre lo que decimos y lo que hacemos como directores, ¿no? Porque es muy difícil que logremos diseñar una escuela para el despliegue de las habilidades del siglo XXI si el trabajo que desplegamos como adultos no pone en juego las mismas habilidades que deseamos promover. Esto es caminar el ejemplo, esto es ser coherentes. Y la reciprocidad es algo que tomamos prestado de Richard Elmore, un autor canadiense,
que dice que la idea es que por cada unidad de desempeño que te pido o que requiero de ti, te debo una unidad de capacidad para producir ese resultado. Por cada cosa que te pido, te debo una unidad de capacidad, ayuda y apoyo. Es una cita que tomamos de Cecilia Ubel y que ella a su vez toma de Richard Elmore. Y 9 amarras de Bernardo Blechmar, que seguramente ya las conocen y que solamente las enuncio para que se queden con ganas de leerlas. Están en el libro El rol del supervisor en la mejora escolar. Si estás en un callejón sin salida, salí por la entrada, dice una. Mejor que verla venir es mandarla a traer. La sensación de desborde frente a un problema puede transformarse en una alternativa de salida. La enunciación de un problema indica al mismo tiempo sus limitaciones o posibilidades de resolverlo. No hay progreso lineal. Toda solución incluye un nuevo problema. Los problemas son emergentes sistémicos y hay que abordarlos sistémicamente. Todo problema es tal en función de un determinado contexto de sentido. Los problemas tienen una intensidad directamente proporcional a nuestra capacidad de respuesta, y ser parte del problema es ser parte de la solución aún como punto de imposible. Se las dejo ahí instaladas como enunciados, para quienes no las conocen, se acerquen a leerlas. Me las pueden pedir, o si quieren, les puedo mandar como digitalizadas estas amarras que no tienen desperdicio, porque yo las leo una y otra vez y cada vez que las leo encuentro algo nuevo, pero son amarras que funcionan mucho en los momentos en los que uno no sabe por dónde. Y cierro ahora sí con unas frases que tomo de Mariana Maggio y de Valeria Odetti. Miren que lo que dice Mariana, qué hermoso, ¿no? En un artículo que ella escribió que se llama Volver sin la frente marchita. Y dice: volvimos como los sobrevivientes de un tiempo raro, que llegan para construir sobre el polvo de los papeles unas prácticas de la enseñanza amorosas y vibrantes que nos permitan comprender y hacer un mundo mejor, abrazando emocionalmente a cada estudiante, para que pase la puerta a la escuela, y no dejando que se vaya hasta haberla terminado. Y Valeria Odetti dice: no son cosas que se puedan hacer en soledad. Ninguna de estas cosas se puede hacer en soledad. Es importante pensar colectivamente para capitalizar lo aprendido, que todo el esfuerzo pueda escalar, pero enfocado en potenciar aprendizaje. Hacen falta políticas públicas, pero también lineamientos institucionales que permitan dar estas discusiones y tomar decisiones colectivas, y la ampliación de redes profesionales que potencien experiencias, que se retroalimenten de ideas y recursos, para acompañar la compleja tarea de enseñar en este contexto. Perdón. Bueno, hablé demasiado, ya la garganta me dijo que hablé demasiado. Bueno, pero quería cerrar con estas frases para tener como un cierre como más prolijo y más conceptual también, así que se las dejo de regalo. Ahí abajo están también los Padlets donde estuvimos trabajando, para los que llegaron un poquito más tarde, o para los que no pudieron escribir porque no se los permitía hoy el recurso o el dispositivo, o porque éramos muchos. Así que bueno, nada más que esto, dejo de compartir ahora sí. Gracias. Perdón si no pude leer todo, porque la verdad es que éramos tantos, que bueno, me da emoción que seamos tantos. Pero bueno, no llegué a leer quizás todos los aportes, como me hubiera encantado, pero les agradezco enormemente que sea un jueves, que sean las 8 de la noche y que estén ahí del otro lado, y que seamos 200 personas pensando por una mejor escuela. Nada, me conmueve y me llena de emoción, así que por mi parte, infinitas gracias, Salta querida, y hasta siempre. Me quiero tomar un mate ahí con los alumnos del profesorado. Gracias. Esperamos tenerte, María Victoria, de manera presencial, físicamente acá para compartir no solamente unos mates, sino también, como dijiste, visitar algunas instituciones, que está bueno, porque sos muy reconocida y te brindan mucho afecto a todos y todas las colegas, así que
Gracias Amo esta enormes. provincia, la amo con todo mi ser, así que bueno, espero desde antes de la pandemia, que no volví todavía, así que ya lo concretaremos. No, ya lo Gracias compré, infinitas. seguramente que sí. Y esta una de las últimas frases que retomaste de Mayo, qué emoción, ¿no? Cuando dice abrazar al estudiante y no dejar de hacerlo hasta que salga de la escuela. Qué fuerte, porque realmente es lo que estamos intentando trabajar, ¿no? Constantemente, el tema de acompañar las trayectorias. Mil gracias, María Victoria, por este espacio, por este tiempo compartido y por brindarnos, por brindarte siempre, como lo haces para con todo el colectivo docente. Ustedes ahí los leo, un placer reencontrarme con tantos colegas queridos, con quienes compartimos tantos espacios de formación. Así que gracias, 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 me voy feliz. Bueno, hasta siempre, Salta. Ahí estaremos viéndonos acá, hasta siempre. Muchas gracias.